Y aquí nos encontramos con la creencia más famosa de este lugar, que esta obra que está aquí se llama El Soldado Romano, y se cree que tocarle el miembro a esta estatua le da virilidad, le da fertilidad. Así que por supuesto vamos a ser partícipes de esta creencia, señores. El de Medellín es echado para adelante. Aquí todos están negociando, se ofrecen a hacerle descuentos, le ofrecen las prendas, tengo esta tanto por tanto. Aquí es el puro negocio socio. Esto que tienen por aquí es el salpicón colombiano. No pase, perros adiestrados. Y según yo ya estaba cerca de llegar. Ahora, ¿qué hago? Buenos días, tardes o noches, parce. ¿Qué más pues? ¿Todo bien o qué? Ese es mi intento de introducción colombiana, porque como vieron nos encontramos en Medellín, la que se dice es una de las ciudades más hermosas no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Y es bien interesante estar en este lugar, porque esta ciudad en la que nos encontramos en este momento, en algún momento de la historia, cerca de los años 90, llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, con aproximadamente 1000 homicidios al mes. Esto era literal un baño de sangre todas las calles. Era una inseguridad total de la guerra que había entre el narcotráfico y el Estado en lo que era la época de Pablo Escobar, que marcó muchísimo a Medellín y a Colombia en general. Le dio una imagen que no es la imagen real de los colombianos, porque como han visto en los diferentes videos que hemos grabado, esto es un paraíso lleno de gente cálida, de gente trabajadora, de gente tuanis y de lugares hermosos. Así que por supuesto en este video nos vamos a enfocar en lo positivo, en la nueva Medellín, porque Medellín logró transformarse y volverse una ciudad modelo para Latinoamérica. Entonces eso es impresionante, e incluso Medellín ha ganado el premio a la ciudad más innovadora, porque a lo que entiendo está bien interesante todo lo que nos vamos a encontrar por aquí. El transporte público está bastante avanzado, y además pasa algo muy curioso con Medellín, y es que desde antes de venir, cuando estuvimos en Bogotá, en Cartagena, y nos topábamos caleños o gente de otras zonas, de Barranquilla, etcétera, siempre nos estaban haciendo expectativa de espérese a que llegue a Medellín para que conozca, para que vea qué lugar más hermoso, qué gente más cálida, más amable y qué mujeres más hermosas. Entonces volamos directo a este lugar para venir a comprobarlo nosotros mismos y contarles a ustedes si efectivamente es así. Así que dicho esto, amigos, en este momento estamos listos para arrancar el tour por una de las ciudades más hermosas del planeta. Para empezar, estamos recorriendo las calles del Poblado, que es uno de los pueblos más seguros que hay aquí en Medellín. Y efectivamente usted puede caminar, al menos nosotros llegamos anoche, hemos andado caminando y haciendo de todo, y es bastante seguro. Y aquí tenemos que ir a buscar la estación del Poblado para agarrar el transporte público, vivir como un colombiano y llegar al centro de la ciudad. Para llegar a la terminal de San Antonio nos vinimos a la terminal del Poblado, que es la terminal del metro. Aquí compramos esta tarjeta que nos costó 5.000 pesos, un poquito más de $1, y la recargamos para poder llegar a donde tenemos que ir. Amigos, ahora sí, ya estamos en la estación de San Antonio. Aquí ya nos encontramos al guía que nos va a andar guiando, valga la redundancia, por la ciudad de Medellín. Nos empezó explicando que esta ciudad es una ciudad que está en medio de las montañas. Es una ciudad que sí fue pensada, a diferencia, por ejemplo, de Bogotá, que es una ciudad que se expandió hacia los lados. Cartagena también se expandió hacia los lados. En cambio, aquí en Medellín, anteriormente, para llegar de Medellín a Bogotá, eran 2-3 meses a pie o a caballo en la época colonial. Un dato interesante. Y entonces esta ciudad se desarrolló en montañas. Como voy a buscar la manera de enseñarles cómo está levantada esta ciudad, toda alrededor de una montaña. Para empezar, nos están explicando por qué el transporte público es un ícono de Medellín. De hecho, que es un orgullo para la gente de Medellín el sistema de transporte público que tienen aquí, porque ojo, cuentan con metro, cuentan con bicis eléctricas que se pueden agarrar gratis por 1 hora para moverse por la ciudad. Esta fue la primer ciudad del mundo en tener un metrocable que funciona
funciona como transporte público, porque como les comentaba, Medellín está entre montañas y abajo hay una parte plana, es como un valle, pero también está construido a las orillas en la montaña. Entonces la única forma de llegar hasta arriba era implementando el metrocable, fue el primero del planeta. Además han hecho cosas como estas máquinas que si usted echa botellas plásticas ahí, le recargan dinero en la tarjeta para poder viajar en el transporte público. También tienen algunas líneas de trenes eléctricos y en total son 5 o 6 metrocables en toda la ciudad. Por eso y muchísimas cosas más es que Medellín ha sido premiada como la ciudad más innovadora del planeta. Les puedo ir contando que está llenísima de vida la ciudad de Medellín. Demasiadas personas, y algo que me está encantando, que está demasiado chimba, es que el clima es perfecto. Es perfecto, no es ni demasiado frío ni demasiado caliente, no es bochornoso, hace un buen vientico buenísimo y apenas venimos llegando, apenas estamos empezando el recorrido por la ciudad. Ahora aquí nos encontramos en el parque principal de Medellín, se llama Parque Berrío, es el parque central y nos estaban explicando algo muy interesante que tiene sentido con los diferentes lugares que hemos visitado. Y es que esta ciudad de Medellín antes se llamaba Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Aná, y se llama así porque los colonizadores de ese momento venían de un lugar donde la señora, la patrona, es la Candelaria. Por eso nos encontramos la iglesia de la Candelaria en Guatemala, la iglesia de la Candelaria en Bogotá, la iglesia de la Candelaria probablemente en Nicaragua y El Salvador, y aquí en Medellín. Aquí por la calle empezamos a ver arte. Esto es una obra grandísima que hay por aquí, que por el reflejo no se aprecia muy bien, y empezamos a ver arte porque vamos camino a uno de los lugares más icónicos incluso de Colombia, que es la Plaza de Botero. Aquí a mi espalda tenemos una de las estructuras más increíbles que he visto en toda mi vida. Este es el Palacio de la Cultura, está impresionante. Aquí estamos en una de las zonas más importantes de Medellín. Estamos en la Plaza Botero. Cuando estuvimos por Cartagena viendo la gorda Gertrudis, les dije que más adelante íbamos a conversar acerca del maestro, y ya lo vamos a ver, ya vamos a recorrer esto en detalle, pero antes de verlo quiero que entremos un poquito en contexto en la situación de Medellín, en esta ciudad. Yo les iba a explicar humildemente, pero ¿cómo me voy a poner a explicarles yo teniendo aquí un máster de la historia de Medellín? Aquí les quiero presentar a Felipe, que Felipe es el parcero que nos anda guiando aquí por la ciudad de Medellín, es un máster en historia, y quiero que Felipe les explique acerca de lo que les estaba comentando, de que Medellín está hecho en montañas, que viene desde las raíces de los silleteros, que es algo muy importante por aquí. Bueno, ¿qué mejor que Felipe, que es el que les va a decir? ¿Para qué les digo yo? Claro que sí, ves, lo que vos decís, sí, montañas, Medellín es una ciudad que está rodeada de ellas, entonces para nosotros las personas que han vivido allá en la montaña han sido parte fundamental de ese empuje, de esa fuerza que tenemos aquí en la ciudad, de esas ganas de salir adelante. Una frase muy importante es echados para adelante. Echados para adelante, claro, todos, ¿verdad? Claro, hacer negocios. Exactamente, donde sea. Sí, todo el mundo se vive del rebusque, no tenés empleo, listo, busca una forma de buscarme un empleo, de trabajar en lo que pueda. Entonces a eso se refiere el echados para adelante, no nos quedamos ahí. Y pues los campesinos que bajaban desde la montaña, campesinos desde Santa Elena, ¿sí? Ellos bajaban trayendo flores y frutas, para la gente era un espectáculo muy interesante. Entonces desde los silleteros, que eran los que bajaban kilos en la espalda, sí, literalmente. Más o menos 150 a 120 kilogramos. En la espalda, caminando. Sí. Ajá, sí señor, así es. Gracias a ellos nace la bandeja paisa, porque la carga calórica que requerían era muy alta. Y subir y bajar montaña no es para nada fácil. La bandeja paisa es el plato clásico de aquí, plato ¿verdad? Típico, sí, y son 10 elementos por ahí, que son frijoles, arroz, chicharrón, chorizo, morcilla, carne molida, huevo, taja de plátano maduro, aguacate y arepa. A ellos les juntaban el desayuno y el almuerzo para poder entonces hacer estos viajes y estos recorridos largos. Pero para nosotros entonces son muy importantes porque hacen parte fundamental de nuestra historia, ¿sí? Así que por supuesto vamos a probar la bandeja paisa cuando tengamos que probar la comida colombiana. Y a partir de 1957 empezamos a festejar la Feria de las Flores en honor a esos campesinos. Eso es importante aquí, claro, en Medellín, sí. La feria. Es en agosto, muchachos, entonces para que no se la pierdan. Son 10 días de pura fiesta, mucho color. Van a encontrar cosas bien interesantes. La ciudad de Medellín siempre los va a recibir con los brazos abiertos, mucha amabilidad. Entonces por aquí siempre bienvenidos, muchachos. ¿Listo? Listo. Las mejores. Buenísimo.
buenísimo. Sigamos, ahora sí, les voy a enseñar la Plaza Botero, que está impresionante. Aquí vamos a empezar a recorrer la Plaza de Botero. Vamos a empezar desde el principio, valga la redundancia. Las obras de Botero se caracterizan porque son obras que parecen gordas, pero no son personas gordas, no son personas obesas. Las obras del maestro Fernando Botero lo que tienen es volumen. Las describe como obras voluminosas. Entonces todo lo que vamos a ver es así. Son obras que tienen muchísimo volumen, que nosotros las veríamos como gordas, pero como les dije, no son gordas, son voluminosas. Y en total, en toda esta plaza que vamos a ver, hay 23 obras. Que ojo, el valor de este regalo que le hizo Fernando Botero a Medellín se aproxima que es aproximadamente entre 2 y 35 millones de dólares. Eso valen estas obras que estamos viendo en este momento. Y además son sumamente importantes porque Fernando Botero es de Medellín, es de Colombia, y las donó a su pueblo natal, se podría decir. Además, en torno a estas obras de Botero existen diferentes creencias. Por ejemplo, estas obras que están atrás representan a Adán y Eva, y se cree que cuando una pareja pasa de la mano, en medio de los dos van a durar muchos años juntos. Así que si lo quieren amarrar, ya saben en dónde. Y aquí nos encontramos con la creencia más famosa de este lugar, que esta obra que está aquí se llama El Soldado Romano, y se cree que tocarle el miembro a esta estatua le da virilidad, le da fertilidad. Así que por supuesto vamos a ser partícipes de esta creencia, señores. Aquí tocando el miembro del soldado, logrado. Por supuesto, nuestro compatriota ahí, para que se venga rápido ese chiquitín. Rápido no, pero un saludo para la novia de Eric. De hecho, que es bien curioso porque este soldado y diferentes estatuas, como vimos en la de la gordita por allá en otro lugar, que daba buena suerte en el dinero y demás, tienen esas partes gastadas. Las partes que la gente toca para suerte y diferentes cosas, las tienen ya como que perdieron la pintura que había por ahí. Ahora aquí en el puro centro del Medellín, donde está todo el movimiento, todo el mercado, nos encontramos estas vigas frente a la iglesia de la Veracruz, y nos está contando Felipe que ahí hace muchos años, cuando aquí venían esclavos, ahí los guindaban para venderlos. Aquí estamos en el puro centro de Medellín. Aquí hay mercados a los dos lados, hay ventas de todo, y nos está contando Felipe que para conseguir ropa con las 3B, que de hecho Medellín es famosa porque aquí viene la gente a comprar ropa, viene a comprar ropa para otros países, incluso ropa para uno. Podría yo venir a comprarme unas chemas terror por aquí, pero dice Felipe que si se ocupa un lugar es este. Unas chemas chimba. Una chema bien chimba. Es un lugar con muchísimo movimiento. Aquí estamos pasando por el puro centro del mercado, y como les dije, aquí hay ropa a un lado, hay artesanías y cosas al otro lado. Muchísima gente, muchísimo tránsito. Aquí hay de todo. Todo lo que usted necesite aquí en el centro lo encuentra. Además, aquí se puede ver bien reflejado lo que antes nos estaba contando Felipe, que el de Medellín es echado para adelante. Aquí todos están negociando, se ofrecen a hacerle descuentos, le ofrecen las prendas. Tengo esta, tanto por tanto. Aquí es el puro negocio socio. También el por qué hoy está tan lleno y hay tanta gente aquí en el centro de Medellín es que hoy es día sin IVA. Hoy es un día especial en Colombia, que somos afortunados. Son como 3 al año nada más, y hoy es uno de esos. Es un día en el que no se cobra el impuesto de ventas, me imagino, el impuesto que se pone aquí en Colombia a los productos. Entonces todo el mundo aprovecha para comprar. Ese lugar por el que acabamos de pasar, donde había tanto comercio y tanto movimiento, se llama El Hueco. Ahora nos encontramos en el Parque de las Luces, otro lugar icónico de Medellín. Es un parque que tiene 300 postes de 24 metros de altura que en la noche se iluminan, y la idea de estos postes es devolverle esa luz que necesitaba Medellín. Además, entre los postes nos encontramos un tipo de arbolito, se puede decir, un tipo de bambú. De hecho, tiene que ser como primo del bambú, que da una buena sombrita para que si usted anda caminando por aquí, se anda conociendo, te pueda sentar un rato ahí a descansar. No me imagino cómo se puede ver el Parque de las Luces de noche. Eso tiene que ser una obra de arte. Este monumento que tienen aquí atrás es el monumento a la raza. Es un monumento increíble que empieza desde los
dioses indígenas. De ahí va bajando a la transición al catolicismo, después pasa a las madres que son tan importantes en la sociedad, y de ahí va bajando y pasa por los silleteros, los arrieros, los indígenas, los antioqueños. Está increíble. Esta plaza en la que estamos y este monumento que están viendo, esta plaza se llama Plaza de la Libertad, y el monumento es un monumento en honor a todos los periodistas que murieron expresando la verdad de lo que pasaba aquí en Medellín con el gobierno, con el narcotráfico y con diferentes cosas, que fueron asesinados por hablar por eso. Es un tema que no se puede ignorar, que pasó aquí. En la época también de Pablo Escobar se asesinaban muchísimas personas de la prensa que decían cosas en contra de él. Entonces ese monumento está por ellos. Amigos, y ahora en este momento en la Plaza San Antonio, esto que tienen aquí es una de las obras que regaló Botero, reventada en un atentado, en una de las tantas bombas que pusieron en la ciudad de Medellín en su peor época. Es impresionante ver tantas personas caminando aquí por el mercado, tanta gente tranquila, niños, jóvenes, tanto comercio, porque antes esto era imposible, era un sueño para los colombianos. Amigos, incluso ahorita ya Felipe nos hizo la introducción histórica y ya nos dejó solos aquí, ya nos perdimos, pero no es tan complicado ubicarse, es simplemente buscar las estaciones del metro y ya ahí rápido se ubica otra vez. Ya estamos ubicados en la estación de metro y ahora no sé si nos vamos a volver a perder, pero voy a llevarlos a un lugar bien especial aquí de Medellín. Aquí estamos ahora completamente en otra parte de Medellín. Sinceramente no sé qué tan peligroso puede ser por aquí. Ya andamos completamente solos. Ya nos dejó el guía, Eric nos dejó botados. Y es que quería venir a explorar esta zona porque les quiero enseñar un lugar muy icónico de Medellín, que además se ve muy bonito. Quiero ir a conocer y aprovechar para enseñárselo a todos ustedes. Entonces vamos a aventurarnos por aquí, a ver si no nos volvemos a perder y ver si lo logramos encontrar. El pueblito está arriba. Sí, usted coge ahí, vea donde está esa ubicación ahí, usted baja, vaya derecho que hay una escala y baja. Coge a la derecha, ahí está la calle para abajo, ahí está la entrada para abajo. Como vieron, ya nos orientaron un poquito y me dijeron que el pueblito está en la punta de un cerro. De este cerro que está por aquí, que en la cámara no se ve tan grande, pero qué va. Sí está grandecillo. Casi me pierdo por ir hablando paja. Aquí había que bajar. Como les decía, sí está grandecillo el cerro, pero vamos a ver si hay alguna opción para subirlo o si solo se puede subir caminando. Ay amigos, aquí estamos apenas empezando a subir. Resulta que sí, el pueblito está en la pura cumbre de un cerro. Se llama el Cerro Nutibara. Como pueden ver, la verdad el camino está hermoso. Veníamos de la Ciudad del Sol y aquí es un bosque y estas son las escaleras para ir al pueblito paisa. Que de hecho aquí en Medellín me he encontrado algo curioso que no me he encontrado en ningún otro lugar. Y es que aunque esté haciendo un solazo y le esté pegando a uno directamente el sol, en el momento en que usted se mete a la sombra, se acabó el calor. Ya está fresco de inmediato. No se hace bochorno porque aquí no hay humedad. Esta es la ciudad de la eterna primavera, así se le llama. Y eso es algo que en nuestros países de Centroamérica no pasa para nada. Ya es un bochorno todo el tiempo. También quiero aprovechar este break que hicimos aquí a descansar porque este bolso lleno de cosas pesa y estas escaleras están bien inclinadas. Lo que les quería comentar es que no sé si lo han notado, pero últimamente en los videos trato de meter un poco más la experiencia real, el trato con locales, las personas que me voy encontrando en el camino, mercados, cómo es caminar por la calle. Y es porque quiero que ustedes vivan conmigo la experiencia real de un lugar, qué se pueden encontrar, qué pueden ver, cómo es la mera realidad, caminar por las calles con los locales, ver cómo piensan, qué creen, cómo viven, si las calles aquí al igual que en Centroamérica son todos contra todos. Entonces quiero saber qué les parece, quiero saber si les gusta este tipo de videos que estamos haciendo ahora, un poquito diferentes nada más. Entonces déjenme en los comentarios, cuéntenme qué les parece. Otra cosa bien característica aquí de Medellín es la calidez de la gente. De verdad no era vara lo que me decían. Son demasiado amables. A cualquier persona usted le llega a preguntar: ¿y qué más puedes, parce? Venga, es por aquí, por allá.
allá, lo guían a uno donde tengan que guiarlo, le recomiendan lo que tengan que recomendarle. Y un mensaje muy importante aquí para ti, bebé, que me ignoras. Mientras tú me ignoras, aquí en Colombia me dicen amor. Y otra cosa de Medellín es que aparte de que las mujeres son hermosas, por Dios, definitivamente Dios tiene favoritos. Aparte de que son hermosas, le dicen a uno amor. Entonces me andan enamorando a cada rato. No pase perros adiestrados. Y según yo ya estaba cerca de llegar, ¿ahora qué hago? Me la voy a jugar, señores, como siempre lo he hecho. Que se venga el perro que tenga que venirse. Soy de Costa Rica, nada más le hago el toque de la piedra invisible y listo. Amigos, aquí finalmente logramos llegar al pueblito Paisa. Es un pueblito tradicional antioqueño, que de hecho el pueblito no es habitado, es nada más como un lugar súper turístico de la ciudad de Medellín. Pero antes de enseñarles el pueblito, que está hermoso, vamos a comernos algo porque esa subida estaba muy dura. ¿Qué dice, brother? Y lo primero que me recomendaron aquí fue el salpicón. ¿Usted vende el salpicón? Me recomendaron el salpicón típico de Colombia. Entonces, ¿qué tiene el salpicón, mi hermano? Tiene banano, tiene papaya, tiene piña y mango. Démelo todo. Que traiga de todo. Qué bueno se ve. ¿Cuánto le debo, mi hermano? Definitivamente justo y necesario después de ese subidón. Esto que tienen por aquí es el salpicón colombiano. Esto trae piña, papaya, banano y mango, todo batido, y otras partes son picadas. Entonces tiene partes enteras de fruta. Y además le ponen leche condensada. Imagínense qué delicia. Vamos a probarlo. Demasiado bueno, apenas para llegar aquí a la cima del cerro. Vamos a terminarnos esto y ya ahora sí les voy a enseñar el pueblito, que como ya pueden ir viendo está hermoso. Para que se hagan una idea, este es el pueblito. Por aquí está la representación de la iglesia que tendría el pueblito, la casa cural, por ahí hay lo que debería ser una barbería, la alcaldía, la escuela, el patio empedrado. De hecho que a los alrededores hay jardines, aquí está la fuente, ahí hay un restaurante y por allá hay un montón de ventas. Y además aquí también venden recuerdos, allá venden el salpicón, recomendadísimo. Y como les dije antes, este lugar no es habitado, aquí es meramente turístico. Y escuché que en ese restaurante venden la famosa bandeja paisa también. También aquí más arribita en el pueblito Paisa hay un museo que se llama Museo de Ciudad. Dicen que es muy interesante. Por cuestiones de tiempo no me va a dar chance de verlo, pero si vienen, ahí está ese museo. Además aquí hay más ventas, comida es lo que no les va a faltar. Y además aquí arriba hay un mirador a toda la ciudad de Medellín. Está impresionante, ustedes tienen que ver esto. Vean este mirador, esto era lo que necesitaba para explicarles lo que les conté durante todo el día. Vean que Medellín está construido en un valle, pero no está construido únicamente en la parte plana, sino que también las personas fueron construyendo arriba. Vamos a movernos un poquito más para allá para que vean. Vean que toda la montaña está construida por allá arriba y todo esto que tenemos al frente está construido por allá arriba también. Entonces ahora sí, viendo la ciudad desde esta perspectiva, imagínense lo que les contaba antes Felipe, el trabajo de los silleteros que bajaban hasta 100 kilos en la espalda, por Dios, por esas montañas. Y también los arrieros que bajaban en mulas y caballos, me imagino. De verdad que eran y son trabajos icónicos aquí en esta ciudad. Parceros, parceritas, así que finalmente aquí se acaba el viaje de hoy desde los bosques de este hermoso cerro en el que se encuentra el pueblito Paisa. De verdad que está increíble la ciudad de Medellín, pero más que la ciudad es increíble la calidez de la gente. Casi podría asegurar sin temor a equivocarme que eso es lo que hace hermosa esta ciudad, porque edificios y demás se puede encontrar en cualquier parte, pero gente así de tuanis, así de chimba, no se encuentra muy fácilmente. Así que definitivamente las personas, la transformación que ha sufrido esta ciudad es parte de lo que la hace increíble.
obviamente tiene lugares hermosos como la Plaza Botero, el Parque de las Luces, el Pueblito Paisa y demás cosas que estoy seguro que hoy no pudimos recorrer ni un 1% de lo que tiene esta ciudad para ofrecer. Pero espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.